ciclópea, con esta dualidad, ¿ya? Constituyen la base de mi diagrama. Mi madre es el corazón de María, mi padre es el corazón de Jesús. El corazón de María, hermana de Alexio, madre, estado de Cristo, esta conjunción, salud y electricidad, es la base, caen conformando la piedra filosofal. ¿Qué es la piedra filosofal? No soy la piedra filosofal, la comunidad de los casi toma la política indígena y esa acción para el cáncer, infancia, los proyectos de arte están bañados por este impacto. El patio de mi casa de Villa. ¿Saben cómo se llama esto? ¿Montoncito? Se llama estadística. Estadística. La estadística es una herramienta, ¿no?, que permite cuantificar un fenómeno que se estaba viviendo, pero no había una conciencia en términos de la visualización de la información que te pueda dar la presencia del fenómeno, que antes de eso, existiendo e incluso comentándose, es invisible. La estadística y la visualización de la información por consecuencia de esos datos numéricos tienen que ver con nuestro ejercicio. En aquella época el taller de Mario Soro era un taller bastante poco común. Ya si estudiamos la situación, o sea, si miramos retrospectivamente cómo son las clases particulares de arte, tu taller atacaba directamente la pregunta de sentido por el arte desde lo contemporáneo y haciendo una pregunta por lo actual. Eso me queda claro. Cuando tú tomabas clases con Mario Soro, que en realidad no éramos muchos, éramos 2 o 3 personas, claro, ya era una cosa muy reducida, también en un contexto muy acotado, dictadura militar, toque queda. Disculpa, fue el primer año que se quitó el toque queda, fue el 87. Por lo tanto, había toda una situación donde la reflexión por el arte estaba cruzada por un lado por la situación coyuntural del Chile dictatorial, que todavía no se tenía idea que iba a terminar. ¿Te acuerdas? Claro. Por otro lado estaba el sueño, el deseo del arte por parte de gente joven como yo, que dialogaba con Mario Soro, y Mario Soro en un desborde de energía trataba de inocularte las ganas por el arte, desde un hacer reflexivo.
cubierta y se hizo un timbre de goma ilustrando la cantidad de cuerpos que había por cubierta. Y lo mostró al Parlamento británico, haciendo una descripción muy técnica en términos de médico de las llagas, de las fiebres que atacaban a los hombres, ancianos, mujeres y niños, entre los mujeres embarazadas, que valían más caro, porque iba doble. Fue tan técnica la descripción que en algún momento él, concentrado absolutamente en esto, en su descripción, levanta la vista y ve que el Parlamento estaba vacío. Su corazón cayó en desolación. Dijo, no me vengan. Se fueron a almorzar. Viene un secretario, le dice, no. ¿Sabe dónde están? Están vomitando. Fue tan fuerte la descripción que provocó un cambio de ánimo, del estado de situación, ¿no?, de esos representantes. Y ese día, a la vuelta, a los tipos que vinieron todavía mareados, se votó la abolición de la esclavitud en todos los territorios británicos. El Mario Soro te daba un puñete para que tomarais conciencia de dónde estáis parados. Y eso lo hiciste cuando yo estaba apéndice ahí, y ese golpe de razón me hace reevaluar qué es lo que yo quiero con mi futuro. Y porque, querámoslo o no, o sea, también dedicarse al arte en nuestro país, bueno, y en cualquier lugar del mundo, es una decisión súper importante porque tú sacrificas, te das cuenta, un periodo clave de tu desarrollo como individuo, o sea, que es toda la adolescencia y el paso a la adultez, considerando toda la presión social de lo que significa justamente ser parte de la sociedad. Claro, nosotros tenemos el hándicap, se puede llamar, de lo cívico, pero descontando un poco esa situación, te cuenta de ser un sujeto que deseaba vivir en democracia, también vivir del arte o vivir bajo el deseo del arte era una decisión que tiene un costo alto para cualquier persona. Y la salida de la pedagogía, la docencia, la enseñanza, el aprendizaje del arte, no era una decisión instrumental, porque con Mario Soro tú aprendías que la pedagogía no puede ser un medio para el arte, sino que es parte del arte. Yo creo que ahí se marca el contrapunto. Claro. Entonces, por un lado, estaría que con Mario Soro uno dice, ya voy a ser artista, con todo lo que significa eso. Y otra cosa bien importante, ser artista haciéndome cargo de lo contemporáneo y lo actual, que no era lo usual a fines de los años 80 y no ha sido usual ni en los años 90 ni en el presente, donde hay una fuerte tendencia al conservadurismo en las prácticas artísticas. Eso también no lo podemos obviar. Por otro lado, también yo deseo ser artista, pero también tomo conciencia que en la medida que yo tenga la necesidad de comunicar y expresar la reflexión del arte, la docencia es parte integral del discurso artístico. Tú fuiste un sujeto que en la primera clase no solamente hablaba de las vanguardias históricas, ni de las neovanguardias de la segunda mitad del siglo XX. También puntualmente, recuerdo que daba fotocopias del libro de... ¿Cómo se llama? De Katmitzer. De Katmitzer, sí, pero también da fotocopias de otro libro, que ¿cómo se llama? De este español, del arte del objeto, ¿cómo se llama este libraco? Marchand Fils. Del Marchand Fils, el tipo sacaba fotocopias y te las repartía, o sea, que eran escritos de artistas, me acuerdo, que había salido un año antes o algo así. Mario Soro siempre andaba con fotocopias y te andaba repartiendo. Hay que tomar en cuenta que en aquella época las fotocopias eran súper caras. 50 pesos la hoja, claro. Era muy cara una fotocopia. Entonces, el Mario Soro también hacía un gran esfuerzo porque la resolución también en las clases era baja, para que andamos con leceras. O sea, entonces, concretamente, el Mario Soro hacía todo un esfuerzo porque la labor docente fuese un acto artístico. Claro. Y un gesto de reflexión sobre el sentido del arte. Y en ese sentido, todos los que éramos estudiantes tomamos conciencia inmediatamente.
taller de dibujo, figura humana en su ámbito, ¿cachai? Encefalograma. Ya nos habíamos metido en los dispositivos de control, Foucault estaba dando vuelta, los hospitales, el sistema de salud, salud mental, etc. Yo había hecho otro trabajo con el sistema hospitalario, las redes hospitalarias, y aquí me fui al psiquiatra y me robé 2 electroencefalogramas, Zurita de por medio, ¿cachai? Dando vuelta su mirada sobre el electroencefalograma. Grabo una mujer que se hace el electroencefalograma, ¿ya? Y montamos acá, esto con diálogos con Lepe, Ahí estamos en el momento de colocar los dispositivos, porque el profesor había dicho que los alumnos tenían que usar la cabeza para dibujar. ¡Puta madre! ¿Ya? Y invitamos al auditorio a que nos vistiera de diario, ¿ya? Esta especie de coraza, digamos, ¿ya? Y el casco fue sujeto con winchas de bicicleta al cráneo, al límite de la deformación. Y hay una wincha virgen que atraviesa la sala. Y las otras 2 winchas, de un electroencefalograma de una histérica, de un epiléptico, están dando vuelta alrededor de esta especie de cubículo de papel de diario. Que en realidad era el trabajo de otro gallo, que yo lo ocupé y rápidamente armamos la cuestión. ¿Sabes? Y empieza esta especie de happening. Con aro, todos colorados, o sea, 2 horas con esta más marcada, ¿cachai? Alberto Astete por medio de referee colombiano. La pelea de gallo. Con una radio a pila AM y el otro en FM. Y aprendiéndonos de memoria la hoja clínica que le íbamos a recitar a medida que íbamos avanzando. Paredes. Mario. Y la confrontación. Entonces empezamos a trazar en 4 patas, como 2 animales prehistóricos, hasta enfrentarnos en el centro y empezar a pujar uno para el otro en pleno crisis, digamos, también. Era el momento de la crisis del electroencefalograma. ¿No? Entonces venían todas las convulsiones. O sea, dibujamos el electroencefalograma. Por supuesto que a esa altura ya se fue a la mierda la cinta y el suelo empezó a ser trazado. ¿Te fijas? Mario viene con todo el trabajo de Vilches de la Católica. Pero la gracia que tiene Mario Soro es que le da una vuelta de tuerca al trabajo de Vilches y hace un desplazamiento del grabado hacia lo performático. Hace un desplazamiento del grabado hacia la intervención urbana, de una manera muy distinta a cómo lo hacía la escena de avanzada en aquella época, y de una manera muy distinta a cómo también el mismo Bruñoli lo entiende en el sentido de intervención urbana. O esta idea de artes visuales. Que el dato hermenéutico, fundamentalmente, claro. El dato antropológico. Entonces, teniendo esos 3 datos, efectivamente el cambio cambia. O sea, estás tomando que son 3 operaciones o 3 puntos de vista o 3 metodologías de trabajo para el mismo problema que son contemporáneas, pero que no se pueden tener cuenta comparar, aunque de repente uno esté supeditado al otro por razones estrictamente contractuales. Tú haciendo clase en el ARCI, por ejemplo. Y esa cuestión es relevante cuando queremos entender el periodo. O sea, creo que el libro de Galende es interesante. Pero por otro lado, más allá del gossip, yo creo que la gracia es justamente entender que las operaciones que tú realizas con el cuerpo, con el espacio público, son un contrapunto necesario para cualquier tipo de lectura hegemónica que actualmente uno tiene. Pienso en la escena avanzada, que sería como la pauta general. Creo que la lectura hacia el televisor todavía es sesgada, falta mucho más que se conozca, pero creo que por otro lado también tu trabajo, en ese sentido, es muy desconocido. En el periodo, o sea, lo que tú estás realizando justamente en la segunda mitad de los años 80. Desde la intervención en el patio de la Católica, desde tu intervención también en el espacio público. Y el uso también de toda una iconografía muy cargada. Una mirada retrospectiva de 15 años de trabajo conjunto y de la misma obsesión. Bueno, este es un documento para mí súper valioso, ¿no? De Ricardo, electroencefalograma. Nos conocimos y él me pasa este sobre, yo creo tenemos encuentros eléctricos nosotros. Exacto. Porque tú venías con la política eléctrica. Exacto. ¿Cómo se llama? La salud pública o la política eléctrica chilena, que era esta exposición de la Bucci. Y yo era... ¿Tú la habías visto esa muestra? Sí, de hecho esa fue la primera exposición que yo vi cuando era un estudiante
y llegué con la cabeza dada vuelta a ver a mi profesor y le conté lo que había visto. Me dijo, es una obra de un tal Mario Soro. Este trabajo que lo hicimos en 2004 tiene este electroencefalograma de fondo, es un electroencefalograma mío, que en el fondo para mí es dibujo. El dibujo que no está mediado por la mano, sino que es un dibujo directo. Un dato que ya Zurita hacía alusión, él hablaba de que los electroencefalogramas, que él se había tomado en el hospital psiquiátrico en toda su medición de condición de sujeto válido en el purgatorio, eran dibujos automáticos, ¿no? Escrituras automáticas, al modo de una referencia surrealista, ¿no? El electroencéfalo, que es lo que hemos estado trabajando con Cabezas, ¿no? Que fue esa performance que hicimos juntos, ¿no? Y todas esas cosas no son casuales, o sea, tú estás trabajando con Cabezas, con la electricidad, y yo tengo problemas de cabeza eléctricos. Esta historia, que es una historia que de alguna manera es una suerte de diagrama de mi propia obra completa. Mi padre, mi madre y mi alter ego, ¿ya? Un diagrama de flujo que da cuenta de mi correlato con el mundo de la educación, ¿ya? Este niño, ¿ya? Que es mi padre, ¿cierto?, en la escuela industrial, limando las perezas de un metal para construir una pieza, ¿ya? Pero esa labor está siendo, ¿cierto?, sometida a un registro, a una medición, que pasa por este cráneo frenológico, ¿ya? Con este ideario de lo que era el sistema escolar que se reproducía y que de hecho todavía se reproduce en una buena parte de los establecimientos educacionales chilenos, ¿no? Luego, mi madre, ¿no? Mi madre, que tiene que ver con el gesto, ¿no? El signo y el gesto, ¿ya? Con los pupitres y el pulmón silicótico por detrás, ¿ya? La electricidad, la Endesa, en fin, toda esa historia, y el mundo de la salud, ¿no? La salud pública y la política eléctrica chilena, ¿no? Y finalmente este último, que alude también a esta operación, a la operación de las proyecciones que yo le he desarrollado ya durante años, y que alude a la palabra proyección. La proyección tiene que ver con este instrumental, este dispositivo que yo usé en la muestra de los 100 años de arte en Chile, donde reposa, ¿cierto?, un proyector que lo que hace es establecer en un telón, ¿cierto?, la escala de este personaje, este profesor de música.
este alter ego que es mi propio tío abuelo Enrique Soro, ¿no? Un alter ego poderoso, grande, ¿no? Un gran maestro, artista musical, en fin, compositor, ¿no? Propugnador de la educación pública, inspector de los liceos, primera composición chilena sinfónica, la orquesta sinfónica, el armar este correlato, digamos, colectivo, ¿no? Maravilloso que es una orquesta. Respecto de mi bisabuelo, que también es otro músico emigrante italiano, que compone la primera ópera en Chile, ¿no? Ese espectáculo complejo y completo, o total, que es la ópera, ¿cierto? Donde todos los elementos residen, ¿cierto? en un itinerario. De alguna manera es como, esa es la meta, digamos, ¿ya? Es como el sueño, ¿no? Cuando Rodrigo ha hablado de esta idea del box y de los danzarines, tienen que ver de alguna manera con una ópera, ¿no? Son personajes que están moviéndose en una gran escenografía. Yo no. Nosotros nos enfrentamos a trabajar juntos, Sí. ¿okay? Respecto de los personajes, ¿no? a la estadía que estamos ahora, con respecto a la exposición con cabeza. Mi curiosidad también, porque de alguna manera esta experiencia tiene que ver con eso, ¿no? Es cómo se fue dando eso, ¿no? Cuando aparecen estos personajes, este encargo, esta venida a la costurera, digamos, ¿no? Sí, eso es súper Es importante. una costurera medio rara, porque está entre la costurera, también está la... ¿Colechista o...? Claro, pero también el del Hospital del Trabajador, la ortopedista, ¿cachai? Sí, sí. Claro, porque también tuviste que pintar los palos, pero armar los palos, la ortopedia, la ¿Qué es la costurera, ¿cachai? Sí, sí. Hay una mezcla ahí de roles, ¿no? Y el fondo, ¿no? El tema de los fondos que hemos estado trabajando ahora, ¿no? Sí, toda esa como... A ver, como ensamble de cosas que me mandó a hacer Mario y los personajes mismos. Primero está el personaje mismo, el enreo que tiene, toda esa cosa, el trazarlo, el sacar el molde de esa figura y traspasarla y hilvanarla y coserla al fondo y a otro fondo, que son unos fondos de suelo, que son unas tramas como otro objeto en el fondo. El haber hecho esto fue una experiencia de costura, pero con esa máquina a coser, no con esta. Esa máquina de coser que hace líneas, por eso el medio electrónico digital es súper indispensable, yo no le he hecho el quite. Por eso siempre estoy entre la materia y la no materia, o lo digital. Claro, que es tu ruta de la desmaterialización, pero la misma, dos pasos adelante, tres atrás, ¿no? Exacto. Hay una contradicción y una cercanía también. Sacar el molde a esto, agregarle este otro molde que es su sombra, un efecto sombra paralela, se llama en digital, y ensamblarlo a esto es como hacer un bolsillo un poco a este gran género y que se vea su sombra. Pero en el fondo es un trabajo de corte y confección, en el fondo de cortar la figura, ensamblarla al fondo, tengo el molde de la figura, tengo el molde de otro fondo, ponerlo debajo. Ha sido todo un encuentro con este lenguaje mío también, que es el de superponer, ensamblar, borrar, quitar, cortar, pegar, todo eso. Que ustedes mismos lo ven acá en la costura, adherir la aplicación misma, y eso
experiencia que fue la base para el video, ¿no? Fue un trabajo muy complejo, ¿no? Que una matriz trabajada a mano, análoga, con fotocopia y montaje, ya que fue la primera operación para desmontar eso. ¿Te fijas? Claro. Aquí ya estamos como jabonados, digamos. Esto está en JPG. Claro. Lo alucinante. El video, la animación de polígrafo. Exacto, exacto. Lo alucinante de este lenguaje digital que obedece también a... Aquí está en JPG, ya está lista la prenda, está así. Ya no puedo quitar nada, está pegado. Ya si me equivoqué, bueno, me equivoqué, manden a hacer otro. Pero el PSD es esto. Es esto, es eso, es esto, y los unos están en capa. Y eso es lo alucinante y el trabajo de costura digital, que esa es mi máquina de coser digital. Y yo no la quiero dejar porque me gusta eso. Cuando uno llega ahí a estudiar, imagínate lo que significa un cabro joven que entra a estudiar pedagogía en arte bajo la influencia de Mario Soro. Problemas, el problema del comienzo y problemas hasta que uno se va. Porque efectivamente, cuando uno venía, se puede llamar, tenía demasiada educación artística para entrar a estudiar a la universidad en aquella época. Porque de frentón exigía cosas que la institución no me podía dar. Una mayor profundización en las vanguardias, qué pasaba con las vanguardias, el arte chileno, gran parte del arte chileno contemporáneo estaba vinculado con la contingencia de aquella época, por lo tanto tampoco se hablaba de eso. No se podía, claro, una cosa vetaba la otra, ¿no? Y también traía una universidad donde había un pelota con metralleta a la entrada, había que mostrar carnet de identidad, ya, o sea, todo mal, Y además no se puede hablar de arte, o sea, en el sentido te cuenta del lenguaje. Por lo tanto, el Mario Soro siempre era como la reserva ética y moral que uno llevaba cuando estás en un lugar, te cuenta, muy árido, donde no aprendías nada, donde había muy poco estímulo para profundizar en la pregunta de sentido por el arte, y te hizo también para poder, te cuenta, valorar la decisión que tú tomaste para estar en ese lugar. Entonces, en esas situaciones donde uno está realmente solo, el recuerdo de Mario Soro, con sus clases de gráfica y grabado, te cuenta, particulares, era el lugar donde uno se aferraba. Y ese aferramiento también te permitía arriesgarte en operaciones artísticas que gradualmente se iban a convertir en lo que es mi discurso, la famosa obra invisible. En ese taller inicial, donde junto con los estudiantes de danza, ¿cierto?, yo les solicito hacer estos pupitres, ¿no? Estos pupitres desarmados, estos pupitres deconstruidos, ¿no? Que permitían, ¿cierto?, localizar la presencia de la ciudad, ¿ya?, a partir de estos fragmentos desarmados, ¿ya?, en una parte que es la parte orgánica, ¿cierto?, y esta otra que es la parte deconstruida, ¿ya? Y por otro lado el contexto, ¿no? El contexto con toda esta trama de múltiples posibilidades del trazado, que es lo que unifican en la muestra al proyecto con cabezas. En este caso, la cantidad de mis propios alumnos son los que me han ayudado a sacar el trabajo: pedofilia, pederastía y pedagogía, ¿no? Y ellos lo saben y perfectamente, y no es necesario que Mellado lo diga porque los cabros se den cuenta, ¿cachai? Absolutamente que son por ellos, y ustedes mismos también son mis exalumnos.
Ahora que yo los encanto, los comprometo, les vendo la pomada, ¿cachai? Para que ustedes también hagan su propia obra finalmente, si tiene que ver con eso. De alguna manera, mi trabajo, si sirve, te fijas, como puente, te fijas, para desarrollar las propias autonomías, que sea, y cómanse los pedazos, ¿cachai? Hace tiempo, en el Arcos, a mí me invitaron un grupo de cine, ¿ya? Y yo le dije, chiquillo, yo soy la materia del estudio. ¿Cómo? Sí, mi cuerpo, mi biografía, ¿ya? Mi obra son todos ustedes. Dicho y hecho. Clase siguiente, me agarraron, me maniataron, ¿cachai? Me filmaron en pelota en lugar y me dejaron abandonado en calzoncillo en un sitio, ¿cachai? Yo había dicho que sí. ¿Qué podía alegar? ¿Cachai? Yo era carne, ¿ya? De consola. Era cría cuervos para que te saquen los ojos. ¿Te fijas? El asesinato del padre, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, me ha costado caro. O sea, la Bienal de Arte Joven es una verdadera carnicería en mi contra, ¿no? Justamente. Entonces, tiene que ver justamente con eso. Y este es un gran homenaje, del mismo modo, a mi maestro, que Eduardo, ¿te fijas? Y la gente que participó, y Gallardo, en fin, ¿ya? Y la escena avanzada, y la Nelly, y todos los personajes, y Lepe, etc. Pero también es un homenaje a mis alumnos, ¿ya? A mis estudiantes, ¿ya? Que han sabido pararse, ¿ya? Con la nada, de alguna manera. Con tremendos desafíos también que yo les he planteado. Y les he dicho, bueno, se acabó, no hay nada. Vamos a buscar la basura, ¿cachai? Aprendamos a trabajar con la basura del vecino. Un taller que yo hice en Brasil. ¿Te fijas? Lo que vota el vecino puede ser un tesoro para nosotros. ¿Te fijas? Y aparecen estas identidades. Por eso yo te decía que sería bonito el montaje, ¿te fijáis? De lo que estamos viendo acá respecto a esas escenas del trabajo de Valparaíso, cuando los chicos van tomándolos con martillo y clavo en ese taller de dibujo, y en relación a los chicos de la escuela de danza, ¿no? Cómo se armó ese trabajo en esa escuela, en ese momento. Es increíble en Valparaíso, que es el dato poderoso, ¿no? Y cómo se mostró toda esa operación en una exposición, porque toda esa operación era un evento, era el evento de la galería, ¿no? Punta Ángeles mostraba el desarrollo de ese taller como obra. Pero pudo dar a ver. Pudo dar a ver. Muchas veces nosotros vamos a tomar compromisos, chiquillos, para dar a ver determinados fenómenos. Que lo sentimos fuerte en nuestro corazón, en nuestro ánimo, en nuestra cabeza. A veces vamos a triunfar, ¿no? Pero también a veces vamos a fracasar. No vamos a dar pie en bola. Dios, esto se puede. Bueno, una fotocopia desmembrada. Ella es como un cadáver, un fantasma sin cuerpo. Capten en este momento. Esto tiene que ser nosotros. Aparece los sagrados. Lo sagrado tiene que ver con lo separado. Lo separado de la naturaleza es el llanto de continuidad de la semilla. Semilla, seminario, seminario, semilla.